Buenos días, qué gusto saludarles y poderles ver por este medio una vez más. Gracias a Dios por esta bella mañana. Esperemos se encuentren bien, hermanos, y confiados en la soberanía de Dios, la cual es segura sobre la vida de sus hijos. Seguimos con nuestra serie Dios en sandalias, encuentros transformadores con el verbo hecho carne. Y esta mañana estaremos meditando en la porción del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y el devocional de esta mañana lo hemos titulado Las dudas de un maestro. Vamos a conocer el corazón de Nicodemo, movido por la verdad de Dios. Es interesante cómo un maestro de la ley llamado Nicodemo fue a Jesús encubiertamente en la noche, al asaltarlo la duda de la verdad de Dios y la manera que Jesús lo enfrenta a la realidad que todo ser humano debe entender: el nuevo nacimiento a través de creer en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Así que veamos esta bella porción y vamos a analizar los versículos. Y usted va a entender muchas cosas acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué la gente, hermanos, a veces no cambia? Tiene que nacer de nuevo y tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer por obra de Dios desde arriba. Versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, hermano, representaba a lo mejor de la nación. Mire, era un maestro fariseo y miembro del Sanedrín, el concilio gobernante de los judíos. Este grupo constaba de 70 miembros y eran los responsables de tomar decisiones religiosas y bajo la supervisión en aquel entonces de los romanos, que también eran las civiles. Aquí en el versículo 2, fíjense, ponga atención, le dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recordemos que había 400 años de silencio, de no había manifestaciones. La manifestación cuando el Señor nació, todo eso, fueron después de 400 años de silencio. Y ahora Jesús mostraba las obras de Dios. Pero ¿por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? ¿Acaso tenía miedo? ¿Era quizá la hora acostumbrada para las visitas? ¿Quería pasar un tiempo sin interrupciones con Jesús, sin las distracciones propias de las multitudes que siempre lo seguían? Mire, Juan no da razones aquí. Nicodemo comenzó diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, probablemente se refiere a aquellos miembros del concilio que estaban a su favor. Las palabras de Dios están en posición enfática aquí en el griego, hermanos. Las señales habían presentado a Jesús como el elegido de Dios. Dios estaba con él y Nicodemo quería hablar con él de rabino a rabino. Pero obviamente él no iba a entender las cosas. Fíjense, Jesús fue directamente, vamos al versículo 3, por favor, fue directamente a la médula, al corazón. Y le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, sin embargo, Jesús no estaba precisamente en el mismo nivel de Nicodemo. Él viene de arriba. Por lo tanto, Nicodemo debe de nacer de arriba. La frase naciera de nuevo, nacer de arriba, viene de un término griego, anoten, y tiene ambos significados en griego: de arriba, ahí en el 19:11, y de nuevo en Gálatas 4:9, y significa, fíjense, interesante, experimentar una transformación espiritual que saca a la persona del reino de las tinieblas y lo introduce en el reino de Dios. Eso es una transformación de vida completamente diferente. El reino es la esfera de autoridad, hermanos, y bendición de Dios, que ahora es invisible, pero que será manifiesta precisamente sobre la tierra. El versículo 4, por favor, dice: Nicodemo vea la forma que pensó. Lógicamente, humanamente, no entendía esta parte, porque esto es nacer espiritualmente y nacer de nuevo, lo que es la regeneración, cuando Dios te da vida para que puedas creer el mensaje de Dios. Vea la pregunta que hace Nicodemo. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, Nicodemo estaba seguro de que Jesús no quería decir algo absurdo, como por ejemplo una reencarnación o nacer físicamente por segunda vez. Sin embargo, no comprendía bien en qué consistía, mis hermanos, la naturaleza de la regeneración. Eso es lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Eso es regeneración, darte vida espiritual para que tú puedas creer. Versículo 5, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, existen varios puntos de vista que explican las palabras de Jesús acerca de nacer de agua y del Espíritu. Uno es que el agua se refiere al nacimiento natural y el Espíritu al nacimiento de arriba. Dos, agua se refiere a la palabra de Dios. Tres, también se relaciona con el bautismo como parte esencial de la regeneración, que Dios nos da vida. Este punto de vista contradice otros pasajes que aclaran que la salvación es por la fe sola. 4, el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y 5, asimismo se relaciona con el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista. El Espíritu se refiere a la aplicación del Espíritu Santo de Cristo a un individuo directamente. Por eso el quinto punto de vista tiene el mérito del apoyo histórico, hermanos, así como de la aceptación teológica. Juan el Bautista había sacudido a la nación, escúcheme, por su ministerio y su hincapié en el arrepentimiento. Y sabe, en la actualidad, la Biblia, algo que yo he entendido, que no te dice que aceptes a Jesús en tu corazón, te dice que te arrepientas de tus pecados. Un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. Y hoy en día se nos presenta un evangelio tan light, por eso la gente no ha entendido ni ha cambiado sus vidas, porque no hay arrepentimiento. Hermanos, el agua recordaría a Nicodemo la insistencia del Bautista, de modo que Jesús estaba diciendo que Nicodemo, para entrar en el reino de Dios, necesitaba volverse a Jesús, arrepentirse, para ser regenerado por el Espíritu Santo. Versículos 6 y 7, por favor, dice: lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús, es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, hay dos esferas distintas. Una es la del hombre caído, que está en la carne, y la otra es el de Dios, el Espíritu. Una persona caída no puede regenerarse a sí misma porque no tiene vida, está muerto en delitos y pecados. Necesita la intervención divina. Solo el Espíritu Santo de Dios puede regenerarse a un espíritu humano. Es el único. Las personas no deben tropezar a causa de las palabras de Jesús o rechazar su importancia. Es necesario nacer de arriba, hermanos. Esta necesidad es absoluta y universalmente requerida. Versículo 8, por favor. Vea el ejemplo que le pone. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo contiene un juego de palabras interesante que no se puede expresar en español en forma adecuada. La palabra griega neuma significa tanto viento como espíritu. La obra del espíritu, neuma, es invisible y misteriosa, así como es el soplo del viento, del neuma. El hombre no puede controlar a ninguno de los dos. El viento no lo puede controlar. Lo puede percibir, sentir, pero no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del espíritu en nosotros. Versículo 9 y 10, por favor. Fíjese qué interesante lo que dice aquí. Respondió Jesús y le dijo, ¿cómo puedo? Respondió Jesús y le dijo, perdón, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, a ver, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes esto? Era interesante, un maestro dedicado
un hombre estudioso en la ley, no sabía esta verdad que Dios le mostraba. Mire, Nicodemo preguntó cómo es que se realiza esta transformación espiritual. Jesús respondió que él, siendo maestro de Israel, aquí debería saberlo, él ya. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, hablaron de una nueva época en que el Espíritu intervendría en la vida de las personas. Por lo tanto, el maestro más destacado de la nación debería saber cómo Dios, por su gracia soberana, puede dar a alguien un nuevo corazón. Pero no lo entendió. Versículo 11, por favor. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Sin embargo, Nicodemo no conocía la esfera de la que Jesús hablaba porque representaba precisamente la incredulidad y la falta de conocimiento de la nación. Jesús, así como los profetas, hablaron a su pueblo acerca de temas divinos, pero los judíos, hermanos, rechazaron su testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, fíjense lo que le dijo Jesús, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y sabes que no las vas a entender. ¿Y por qué no la entiende la gente, hermanos? Lógico, porque no hay vida espiritual. Acuérdese que lo espiritual se entiende espiritualmente. Por eso el hombre natural, el inconverso, no alcanza a entender las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente lo que nos dice la palabra de Dios. Y créame que es una gran verdad. Puesto que Nicodemo no pudo comprender las enseñanzas precisamente básicas, la enseñanza básica de la regeneración, lo que es darte vida espiritual, a pesar de que Jesús utilizó analogías terrenales, ¿cómo podría entender y creer los asuntos celestiales más abstractos como los de la Trinidad, de la Encarnación y la futura glorificación de Jesús? No los voy a poder entender. Versículo 13, por favor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que habla de su preexistencia, que ya estaba ahí Jesús. Nadie ha subido al cielo y regresado a la tierra para dar una enseñanza clara acerca de los asuntos divinos. La única excepción es Jesús, que es el Hijo del Hombre. Él es la escalera entre el cielo y la tierra que tiene acceso a ambas esferas. Él descendió al encarnarse y subió en la ascensión, hermanos. También Él estaba en el cielo antes de la encarnación y por lo mismo conoce los misterios divinos. Versículo 14 y 15, por favor. Y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablaba de su muerte, hablaba de su muerte en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante, hermanos, que tenían que centrarse en la persona y la obra de Jesús para que fueran levantados y regenerados. La idea de elevarse al cielo, que da ahí en el versículo 13, conduce a pensar que Jesús sería levantado, ¿sí? Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta para curar el castigo que trajo la desobediencia. Así Jesús sería levantado en una cruz por el pecado de la gente para que una mirada de fe otorgue vida eterna a quienes están condenados a morir. Versículo 16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Vean con qué propósito, para que todo aquel que en Él cree, ponga su confianza, su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sea que este versículo haya sido expresado por Juan o por Jesús, es la palabra de Dios. Y es un resumen importante del Evangelio, hermanos. La motivación de Dios hacia la gente es el amor que no está limitado a unos cuantos o a un grupo de personas, sino que su regalo es para todo el mundo. Dios expresó precisamente su amor al dar su más valiosa posesión, su único hijo. La palabra griega aquí, monogene, traducida como unigénito, usada con referencia al hijo, significa único nacido. También se usa ahí en Juan 1:14, el versículo 18,
capítulo 3, 18 también, y primera de Juan 4, 9. Desde el lado del hombre, el regalo solamente se recibe, no se gana, hermano, no podemos hacer nada. Una persona se salva al creer, al confiar plenamente en la obra de Cristo, no el mérito propio. La palabra pierda, aquí viene el término griego apoletai, no significa destrucción, sino un destino final, ruina en el infierno, apartado de Dios, quien por el contrario es vida, fíjese, verdad y gozo. Es interesante, pero esa es la realidad. El infierno es una realidad que pocas veces se predica. Esa es la palabra pierda. Vida eterna es una cualidad de vida que el creyente tiene ahora. Fíjese, una calidad de vida más bien que cualidad, dije equivocadamente, que el creyente tiene ahora como posesión actual y que tendrá para siempre. Versículo 17, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único medio para llegar a la salvación es a través de Cristo, de su sacrificio, no hay más. A pesar de que la luz, hermanos, hace que se proyecten sombras, su propósito es de iluminar. Aunque aquellos que no creen están condenados, el propósito de Dios al enviar a su Hijo es la salvación, salvar, no la condenación, no condenar a la gente. Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Él desea que todos los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios. Versículo 18. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por sus propias obras, en realidad, por su propio rechazo. La razón dice porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El instrumento, hermanos, precisamente de la salvación es creer en la obra consumada por Jesús en la cruz. Sin embargo, las personas que rechazan la luz del logos, de la palabra, se encuentran en tinieblas y están, por lo tanto, bajo el juicio de Dios, están condenados. Así es sencillo. Son como aquellos israelitas pecadores moribundos que deliberadamente rechazaron el remedio divino para su nación. El creyente en Cristo, por el contrario, no está bajo condenación, ninguna condenación. No hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 19, por favor. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. Esa luz era Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Dice la razón, porque sus obras eran malos. Los hombres aman las tinieblas, no por lo que son en sí, sino por lo que ocultan en realidad. Quieren continuar sin ser molestados en sus malas y perversas obras, en verdad, y sus malas obras. Por eso les incomoda la luz, les incomoda Cristo. Pero al hombre que quiere, en verdad, cambiar su vida, para él no será molesto. Por un momento va a ser confrontado, pero por un momento también puede ser aliviado de una condenación eterna. El creyente también es pecador, pero cuando es redimido, confiesa sus pecados y responde a Dios. En la última instancia, el amor que el hombre siente por las tinieblas, prefiriéndolas antes que a Dios, que es la luz, no es otra cosa que la idolatría. Idolatra lo que hace, sus obras. Y no solamente las se gozan, sino aprueban a aquellos que hacen también lo malo. El hombre honra y da culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito, dice Romanos 1:21. Versículo 20, por favor. Porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Mire, hermanos, así como la luz natural revela lo que de otra persona no podría verse, Cristo, que es la luz, expone las obras de los hombres y las califica como lo malo. La frase aquí, lo malo, que se usa, viene la palabra faula, sin valor. Y sabes, interesante, Juan también la usa en el capítulo 5, versículo 29. Pero no sé si has entendido esta parte. Cuando yo invitaba a gente a la iglesia, amigos del trabajo, a veces me decían, oye,
¿Le dijiste algo al pastor de mi vida? No, pues no, en ningún sentido. Es que me dijo todo lo que yo he estado haciendo. Obviamente Dios expone a la luz las obras malas que hacemos para que el hombre venga al conocimiento. Por la gracia de Dios, la verdad que estas personas que invité aceptaron a Cristo más adelante y su vida ha sido transformada. Y como testimonio lo digo, me gozo de que en verdad Dios expone nuestras malas obras a la luz para que nos demos cuenta que son hechas en la carne y que no nos llevan a nada. A nada. Mire, los incrédulos no tienen un significado final para su vida, motivación digna de ser o una meta encomiable, sino que su destino es la condenación. Aún así, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y ama las tinieblas. Teme que si llegara a brillar la luz sobre sus obras serían calificadas como inútiles y que probablemente tendría que abandonar su confianza en ellas. Y por último, veamos el versículo 21, por favor. Me encanta esta parte. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que hay un nuevo nacimiento, que hay un nuevo estilo de vida, que por ende Dios ha transformado su corazón. Jesús es como un imán, hermano, y solamente es una comparación. Su pueblo es atraído hacia él y recibe su revelación. A pesar de que la luz reprende su pecado, los suyos responden en arrepentimiento y fe. Andan en la verdad. Por medio de la regeneración, viven de manera diferente que cuando andaban en tinieblas. Siguen viviendo su nueva vida por fe en Jesús y su palabra. Y el Espíritu Santo, trabajando en sus vidas, les da nuevas fuerzas y metas e intereses. Cambia todo. Y mire, 2 Corintios 5:17 nos dice eso y Efesios 2:10. Esos dos versículos nos hablan de una gran verdad y pocos en verdad analizamos estos versículos los creyentes. Por favor, analicemos rápidamente antes de concluir y comprendamos la esencia de ellos. Vea lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si ha nacido de nuevo, si Dios te ha dado vida, si has sido regenerado, nueva criatura eres. Dice, las cosas viejas pasaron. Tus obras antiguas quedan sepultadas, empieza tu nueva vida. Aquí todas son hechas nuevas. Tienes que haber una regeneración, tiene que haber un cambio en ese aspecto. Por eso he llegado a esta conclusión, que mucha gente sale de un contexto de religiosidad y fíjese, se fusiona al cristianismo, pero en el inter no hay un cambio porque no ha entendido, simplemente cambio de religión. Hace las cosas de un cristiano, ora como un cristiano, ofrenda como un cristiano, pero nunca ha cambiado su vida. Efesios 2:10 nos dice esta gran verdad también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tengo que hacer buenas obras. No, el mismo pasaje lo dice. ¿De dónde vienen? Las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida completamente diferente ahora a lo que pensamos, hermanos. Así que todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, su vida nunca será igual. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que las preguntas que de Jesús hicieron efecto en el corazón de Nicodemo? ¿Nicodemo realmente se convirtió al Señor? ¿Realmente aceptó el mensaje de Dios? La respuesta para mí, mi convicción y a la luz de la Escritura me indican que sí. Veamos ahí en San Juan capítulo 19, versículo 38 al 39, nos muestra esta gran verdad. Y ponga atención, hermano, porque eso a mí me ha animado mucho, de verdad, cuando veo que este hombre va encubierto, pero después Dios ha impactado su vida y este hombre es transformado. Dice el 38, después de todo esto, de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo, fíjense qué interesante, de Jesús, pero que secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ponga atención en 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hermanos, una persona que no quiere nada con Jesús no se relaciona, pero una persona que fue tocada y transformada se relaciona y reconoce quién es Jesús. Ese es el caso de Nicodemo. Así que le invito en verdad a creer en el Señor y que su vida sea transformada, sea diferente cada día y muestre en verdad. Tan sencillo, San Mateo 7, versículo 21, nos dice que el buen árbol es conocido por su fruto. Así es sencillo. Así que le invito a orar para que usted dé día con día esa evidencia. Si no ha conocido al Señor, yo le invito a que lo acepte, pero en arrepentimiento, y reconozca que Cristo es Señor y que Cristo murió por sus pecados, lo que usted no puede hacer y no puede llegar al cielo sin ese arrepentimiento en la obra de Jesucristo. Le invito a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por la claridad de tu palabra, porque en verdad tú eres fiel, tú eres tan transparente y nos muestra la realidad de nuestra vida espiritual. Gracias por regenerarnos, gracias por darnos vida espiritual, gracias porque eres nuestro Dios, gracias por el amor tan grande que has puesto y la forma en que tú obras tu perfecta voluntad. Te bendecimos, te exaltamos y te damos honra y gloria por todo lo que tú haces, Jesús. Gracias en verdad porque eres nuestro Dios, gracias porque nos ayudas en todo momento y gracias por el cambio perfecto y el cambio al cual nos llevas día con día a esa perfección, a esa madurez en tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te damos honra y gloria y pedimos por todo aquel, Padre, que no ha conocido de tu vida, de esa transformación de corazón y que necesita arrepentirse, que este momento lo pueda hacer y reconocer que necesita a Cristo como el único y suficiente Salvador y arrepentirse y sobre todo, Padre, que tú vengas a su corazón, pero que esté arrepentido de sus obras para que sean perdonadas en la obra de Cristo Jesús. Gracias, Dios, te damos y te bendecimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, que Dios les bendiga rápidamente. Déjame decirle, prepárese por favor, el 17 de julio tendremos una conferencia para varones con un tema Hombres fuertes en tiempos difíciles. Compartirá el pastor Brian Tichad, un gran amigo y pastor de nuestra generación y un hombre de Dios que Dios ha usado grandemente. No te pierdas esta conferencia, 17 de julio, sábado a las 7 de la tarde. Pide el link, te lo mandamos en toda confianza y compártelo con otros amigos. Va a ser un tema muy, muy especial para este tiempo tan complicado. También invitarte hoy a las 8 de la noche al tiempo de oración que tenemos como iglesia, donde buscamos ese momento con Dios. Para mí es indispensable, somos una iglesia que oramos, una iglesia que buscamos la presencia de Dios, una iglesia que no ora es una iglesia tambaleante y una iglesia que no ora no depende de Dios en ningún sentido. Nosotros dependemos de Dios y como iglesias tenemos que hacer eso. También invitarte también al grupo de matrimonios, el GPA, Grupos Pequeños Amat, los jueves a las 9 de la noche. Estamos viendo un tema muy interesante de lo que es el libro número 1, cómo edificar en la vida de tu cónyuge para que perdure tu relación. Pero el tema específico que vamos a ver este jueves es cómo recibir a tu cónyuge como la provisión divina de Dios. Es muy, muy bonito este tema, así que te invitamos. También nuestro servicio de oración, los domingos de 10 a 11, te invitamos, un tiempo en cual oramos los unos por los otros, ponemos en las manos de Dios el servicio y ponemos nuestras peticiones porque sabemos que solamente Dios las contesta. Inmediatamente después te invitamos al servicio dominical a las 11:30 con la nueva serie que estamos llevando, La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Así que te invitamos, igual puedes invitar a otras personas, pide el link y te lo mandamos con toda confianza. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en un devocional mañana más para nuestra alma. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y un placer en verdad estar con ustedes, seguir compartiendo la palabra de Dios. 9 meses en el cual Dios ha iniciado esta su obra, la Iglesia Bíblica MAT, y que nace en el corazón de Dios, es increíble.
meditar en todo esto. Ayer yo meditaba con mi esposa cómo Dios obra y cómo Dios nos cambia pensamiento, nos cambia todo, pero Dios obra para bien. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Gracias.